Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desempacar las ideas de Javier Milei sobre la economía argentina, y lo vamos a hacer directamente de la fuente de un discurso que él mismo pronunció. Prepárense, porque Milei no es conocido precisamente por ser tímido con sus opiniones, No, para nada. especialmente cuando se trata del modelo económico que propone para Argentina. Así es, Milei es un personaje fascinante, un economista con una visión radical que sacude el status quo, propone soluciones drásticas para los problemas económicos de Argentina. En este discurso lo vemos en su elemento, desgranando su diagnóstico y su receta para el cambio. Lo que me llama la atención desde el principio es la intensidad con la que critica la idea de justicia social. La llama aberrante Sí. y la compara con obligar a la caridad a punta de pistola. ¿Qué nos dice esto sobre su filosofía económica? Esa comparación con la pistola es clave para entender a Milei. Él ve la intervención del Estado en la economía, incluso con buenas intenciones, como una forma de coerción. Para él, la justicia social, tal como se implementa a través de la redistribución de la riqueza, es una violación a la libertad individual y un obstáculo al crecimiento económico. Entonces, si la justicia social es el villano en su narrativa, ¿cuál es el héroe? El libre mercado. Exacto. Milei tiene una fe casi religiosa en el libre mercado. Cree que si se eliminan las regulaciones y se reduce el tamaño del Estado, la economía florecerá de forma natural. En su discurso describe lo que llama el modelo de la casta, donde los políticos se benefician del sistema actual a expensas de la gente. Y para romper con ese modelo, propone un programa de shock, ¿no? Ajá. ¿En qué consiste exactamente este programa de shock? Bueno, imagina un tratamiento de choque para un paciente en estado crítico. Eso es lo que Milei propone para la economía argentina. Recortes drásticos en el gasto público, eliminación de impuestos, desregulación a gran escala, todo con el objetivo de reducir el papel del Estado Ujú. y liberar las fuerzas del mercado. Suena radical, incluso para alguien como yo que no soy economista. ¿Y qué hay de la famosa motosierra de Milei? Claro. ¿Es solo una metáfora o realmente implementó medidas tan drásticas? La motosierra no es solo una metáfora, es el símbolo de su plan para desmantelar la burocracia estatal. En el discurso incluso cuenta una anécdota sobre su ministro de Desregulación, Federico Sturer, que se quejaba de que el proceso iba demasiado lento. Milei, lejos de calmarlo, le dijo que eso era una señal de que iban por buen camino. Es decir, cuanto más radical, mejor. Exacto. Pero, ¿realmente funcionó? Esa. ¿Qué impacto tuvieron estas medidas en la economía argentina? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Milei afirma que su contracción fiscal expansiva, otro término que suena contradictorio, llevó a un crecimiento económico sin precedentes. Pero por supuesto hay otras voces que cuestionan esa narrativa y señalan los costos sociales de un ajuste tan severo. Lo interesante del caso de Milei es que no se queda solo en la crítica. Él realmente intenta poner en práctica sus ideas. Y aquí es donde entra en juego el Plan Motosierra, donde busca eliminar las regulaciones que, según él, asfixian la economía argentina. Dices, eliminar regulaciones. Y me imagino a muchos pensando, eso es peligroso. Necesitamos regulaciones para proteger a los consumidores y al medio ambiente. ¿Cómo responde Milei a esas preocupaciones? Milei argumenta que muchas regulaciones, en lugar de proteger a la gente, terminan beneficiando a unos pocos a expensas de la mayoría. En su discurso usa el ejemplo de la prohibición de exportar chatarra. Según él, esta medida solo servía para que una empresa en particular pudiera comprar chatarra a precios bajos dentro del país, perjudicando a todos los que querían venderla a mejor precio en el mercado internacional. Es decir, que en su visión la desregulación no es un cheque en blanco para las empresas, sino una forma de empoderar a los individuos y crear un mercado más justo. Exactamente. Otro ejemplo que usa es el de un exportador de sandías a Paraguay. Ajá. Resulta que este exportador tenía que cumplir con una regulación argentina que le obligaba a reempacar las sandías dentro del barco, un proceso ineficiente y costoso, solo porque el comprador paraguayo las quería en un formato diferente. Al eliminar esa regulación se simplificó el proceso, beneficiando tanto al productor argentino como al comprador paraguayo. Entiendo la lógica. Pero, ¿no hay riesgo de que al eliminar regulaciones se creen situaciones de abuso o se perjudique el interés público? Por supuesto, ese es el debate central. Los críticos de Milei argumentan que la desregulación excesiva puede llevar a una disminución en la protección al consumidor, a la explotación laboral o a daños al medio ambiente. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso de cada caso particular. Y hablando de debates complejos, volvamos al tema de la contracción fiscal expansiva. ¿Podrías explicarnos un poco más en detalle cómo funciona ese concepto? Porque a primera vista suena contradictorio. ¿Cómo reducir el gasto público puede estimular el crecimiento económico? La idea, en pocas palabras, es que al reducir el tamaño del Estado se liberan recursos
que pueden ser utilizados de manera más eficiente por el sector privado. En lugar de que el Estado absorba recursos a través de impuestos y gasto público, esos recursos quedan disponibles para que las empresas inviertan, creen empleos y generen riqueza. Entiendo. Es como si el Estado fuera un gigante que acapara todo el espacio y no deja que las plantas crezcan. Ajá. Al reducir su tamaño, las plantas tienen más espacio para crecer y florecer. Esa es una buena analogía. Milei argumenta que esto fue precisamente lo que sucedió en Argentina durante su gobierno. A pesar de implementar un fuerte ajuste fiscal, la economía no se contrajo como muchos predijeron, sino que experimentó un crecimiento. Pero es realmente tan simple. No hay riesgo de que al reducir el gasto público se afecte negativamente a sectores clave, como la salud, la educación o la infraestructura. Claro, ese es el principal argumento de los críticos de la contracción fiscal expansiva. Ellos sostienen que si bien a largo plazo puede haber beneficios, en el corto plazo puede generar un aumento del desempleo, una reducción de la demanda agregada y un deterioro en la calidad de los servicios públicos. Es un tema que genera mucha controversia y no hay una respuesta fácil. Lo que sí queda claro es que Milei no le tiene miedo a las ideas audaces, incluso si eso significa a desafiar el consenso económico tradicional. Exactamente. Y eso se refleja también en su enfoque a la asistencia social, donde propone un modelo muy diferente al tradicional. Hablemos entonces del Ministerio de Capital Humano. ¿Cuál es la filosofía detrás de este ministerio? ¿Y cómo se diferencia de los programas de bienestar social tradicionales? El Ministerio de Capital Humano de Milei es una apuesta por la inversión en las personas en lugar de la simple asistencia. En lugar de solo entregar dinero, la idea es brindar a los individuos las herramientas que necesitan para ser autosuficientes a largo plazo. Es un cambio de paradigma interesante. En lugar de ver a los beneficiarios de la asistencia social como personas necesitadas de ayuda constante, los ve como individuos con potencial que solo necesitan las oportunidades adecuadas para prosperar. Exactamente, el Ministerio de Capital Humano se enfoca en 3 áreas principales: la niñez y la familia, la educación y el trabajo. En cuanto a la niñez y la familia, se implementaron programas de apoyo desde el nacimiento de los niños, conectando esta asistencia con la salud y la educación. Suena como una estrategia integral para romper el ciclo de la pobreza desde la raíz. Y en cuanto a la educación y el trabajo, En educación, el objetivo era fortalecer el sistema para que las personas pudieran adquirir las habilidades necesarias para competir en el mercado laboral. Y en el ámbito laboral se impulsaron programas de capacitación y apoyo a la creación de empleo. La idea era que las personas pudieran ganarse la vida con el sudor de su frente, como dice Milei. Es un enfoque que pone un fuerte énfasis en la responsabilidad individual, pero fue suficiente para mitigar el impacto del ajuste fiscal que implementó Milei. Que seamos sinceros, un ajuste del 15% del PIB no es poca cosa. Esa es la gran pregunta. Milei argumenta que sus medidas, aunque dolorosas en el corto plazo, fueron necesarias para sentar las bases de un crecimiento económico sostenible. Y hay datos que sugieren que la economía argentina sí creció durante su mandato. Pero por supuesto también hubo críticas, especialmente sobre el impacto social del ajuste. Muchos argumentan que si bien a largo plazo puede haber beneficios en el corto plazo, se genera un aumento de la pobreza y la desigualdad. Es un debate complejo que va más allá de los simples números. Hay que considerar también las consecuencias sociales y humanas de las políticas económicas. Totalmente. El caso de Milei es un recordatorio de que no hay soluciones fáciles ni recetas mágicas en economía. Cada decisión tiene sus costos y beneficios y siempre habrá diferentes perspectivas sobre cuál es el camino correcto. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿qué podemos aprender del experimento de Milei en Argentina? ¿Qué lecciones nos deja independientemente de si estamos de acuerdo o no con sus ideas? Creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que es posible implementar reformas radicales, incluso en un país con una historia tan compleja como Argentina. Segundo, que la comunicación es clave para lograr el apoyo popular a cualquier cambio, especialmente si es drástico. Y tercero, que no hay soluciones mágicas. Cualquier modelo económico, por bien intencionado que sea, tendrá sus limitaciones y generará tensiones. La clave está en buscar un equilibrio entre la libertad económica y la justicia social y en adaptar las políticas a la realidad de cada país. Una conclusión que invita a la reflexión, el caso de Milei, es un recordatorio de que la economía no es una ciencia exacta, sino un campo en constante evolución, donde el debate y la búsqueda de soluciones innovadoras son esenciales. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión profunda en el modelo económico de Javier Milei. Ha sido un viaje fascinante a través de las ideas, los argumentos y las consecuencias de este experimento tan singular. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y como siempre los invitamos a seguir explorando el complejo y apasionante mundo de la economía. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta y suscribirse a nuestro canal para más inversiones profundas. Hasta la próxima.